simplemente quiero hacer unas declaraciones porque ha aparecido un tuit que es del Ayuntamiento de Benavente, que bueno, lo leo. Actitud antidemocrática de IU Benavente que ataca a comerciantes, COE, plataformas, juzgados y sindicatos de sí por no apoyar la manifestación. Esto es una información totalmente sesgada. Yo de lo que dije ayer en rueda de prensa, vosotros sois testigos, no me desdigo de nada, ni de la COE, ni del sindicato CESID, ni de la plataforma de los juzgados, no me desdigo de nada. Y de los comerciantes dije que había habido un buen recibimiento en general en toda la ciudad, salvo algunas excepciones. De esos que nos ponían el cartel muy alegremente, nos decían dónde lo teníamos que poner, incluso algunos nos echaba el mitin poniendo y diciendo cosas del equipo de gobierno para acto seguido quitar el cartel. Y a eso yo le llamo estar en una democracia secuestrada o una democracia en blanco y negro. Y que estamos en tiempos todavía, parece mentira en Benavente, con miedo. Y hay que recordarle a esos comerciantes, a esa gente que tiene negocios, lo que dije ayer, las facturas las firma el alcalde que esté, pero el dinero con que les pagan las facturas es de todos los ciudadanos. El equipo del gobierno debería rectificar de todas formas, pero no nos podemos permitir, los ciudadanos de Benavente, los vecinos de Benavente, no se pueden permitir pagar los intereses ni el crédito de la pasarela, porque los responsables son ellos. Los responsables económicos son fundamentalmente el Somacil, la Junta de Castilla y León, los responsables políticos es la alcaldía de Benavente, es el alcalde. Lo que tenía que tener es que el señor Mañanes, esta división que ha hecho POS, que sea ya. O sea, este señor Mañanes, por un capricho de él, una obra que es un capricho, pues lo que hizo fue ocasionar la caída del derrumbe de los puestos. ¡Ahí no está! ¡No sigas! ¡Se la llevó el Tunino! ¡No sigas! ¡Vete, vete! ¡No sigas! ¡Vete, vete! ¡Ahí está! ¡Vete, vete! ¡Ahí está! ¡Vete, vete! Todos sabemos por qué estamos aquí. Hay un argumento principal y hay una serie de argumentos adicionales. Y cada uno tiene de estos argumentos, o pensamos que cada uno de estos argumentos es base suficiente como para haber salido y seguir saliendo a la calle manifestando que no estamos de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas y cómo nos están destruyendo el futuro. Quiero aclarar, antes de nada, que todo en las palabras que vais a escuchar es presunto o presuntamente. Sabéis que presunto... Sabéis que presunto en portugués significa jamón y cuando llega a España puede significar chorizo. Bueno, pues todo aquí son presuntos manipuladores, presuntos malversadores, son presuntos incapaces de gestionar. Todo presunto. Hasta la caída de la pasarela, pues también es presunto. Ya ven, hay que cuidar el lenguaje, pues es en el único punto en el que el equipo de gobierno municipal de Benavente discrepa con los correligionarios nacionales. En el Senado, en el Congreso, se llaman ladrones, corruptos y lindezas más fuertes. Y nadie denuncia. Aquí en Benavente una vecina, Núñez, ¿dónde estás? Que te acabo de ver hace un momento, claro. Bueno, pues dijo algo que redondaba.
Pues aquí en Benavente, Nimes pues dijo algo que rondaba en el pensamiento de muchos vecinos y ya saben dónde ha ido, a los juzgados. La diferencia que existe es que cuando se lo dicen en el Congreso del Senado, pues se habla de contexto político en el que se refugian para la injuria y el insulto y el trato al ciudadano, pues qué machotes son, presunto lo de machotes. Qué puros y valientes se atreven a denunciar a los débiles para intentar decirnos que todo lo que hacen, lo hacen sin trampa ni cartón. Lo de machotes, repito, lo de machotes y valientes también es presunto. Digo que sabemos por qué estamos aquí y se han puesto nerviosos los concejales del equipo de gobierno cuando se ha ido agrandando la declaración de una manifestación. Hasta convocan comisiones informativas, presuntamente con mala leche, esta mañana, en el día en que se iba a informar de esta manifestación. Y comienzan las prisas para intentar resolver el misterio de por qué se cayó la pasarela. Sencillo. Había filtraciones hasta que Harry Potter metió la varita y nos dijo a todos que ya estaban resueltas esas filtraciones. El error, ya lo sabéis, es que Harry pues sacó la varita que era como el tapón de ese hilillo de agua, era un hilillo entonces también de petróleo en otros sitios, y bueno, pues quitó ese tapón y volvió en los manantiales. ¿Por qué se hizo la pasarela? Muchas, mayoría de voces, estaban en contra. Dime. Ah, tuvo un sueño. No, eso era, hay que recordar que lo del sueño fue ayer con Martin Luther King, que se recordaba. Bueno, pues muchas personas, la mayoría de las personas estaban en contra antes de que se comenzara a construir, antes de que comenzara la pasarela. Nosotros lo constatamos a través de Radio Benavente Ser, que llamaban infinidad de personas diciendo que no querían pasarela. Pero bueno, ya vieron la cantidad de vecinos que asistieron, que fuimos a la inauguración. No cabíamos en la mota, ¿eh? Pero las orejeras, como esas que ponían a los pollinos cuando les sujetaban a las norias, se pusieron de moda entre los concejales del PP. Vinieron explicaciones que no creímos, intentando justificar lo que era injustificable. Había que levantar el monumento, había que alimentar la megalomanía, el capricho de una serie de personas que querían dejar constancia de su paso. Y vaya, se han dejado constancia, ¿eh? Se cae la pasarela y, oh Dios, nadie tiene la culpa. No se sabe dónde se han metido los responsables y hasta dudan de una titularidad porque no han sido capaces de consultar, de revisar, de informarse, que es su obligación. Por cierto, qué listos son. Por primera vez, y porque presuntamente son incapaces de resolver un problema, crean una comisión a la que quieren manejar con una serie de titulares de intereses que dudo si se pueden confesar. Cambios de fechas constantemente. Presuntamente, repito, cambio de fechas, condiciones que no sé cómo han tragado los concejales de la oposición. Y sin ir a la raíz, que está en la Junta de Castilla y León y está en la empresa que hizo esta pasarela. El caso es que más o menos 1 millón de euros se ha ido a paseo, se ha tirado, se ha malgastado y nadie es capaz de entonar un mea culpa. Nadie es capaz de marcharse por dignidad. ¿Será que lo que no han encontrado es precisamente dignidad? Posiblemente ni poniendo un anuncio en la radio ni regalando un espasacalte descubrirán el sentido de esa palabra. Hoy estamos aquí porque los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Benavente están intentando concienciarnos de que las inmediatas decisiones que se van a adoptar y se pretenden aprobar en un pleno cercano pueden hipotecar el futuro de esta ciudad. Oposición a la que pedimos los vecinos que se pongan las pilas porque muchas veces hibernan. Que se cuelen más en el fondo de las decisiones que se adoptan. Esto también les tenía que caer algo. Sin duda que se cuelen más, por lo menos creo que es lo que pedimos los ciudadanos. Yo no quiero poner en el papel de ciudadano nada de estar así pegadito a unas siglas políticas. Digo que se cuelen más en el fondo de las decisiones que se adoptan y que en lugar de escuchar dictados que les llevan vía jerarquía de partido, esos dictados que siempre llevan, se han dado cuenta, ¿verdad? Ah, y tú más. Bueno, pues que escuchen a quienes padecen las consecuencias de decisiones, escuchen a quienes han confiado en ellos y en quienes gobiernan a través de los votos. Es el mal de los partidos mayoritarios. Y evidentemente no me conformaba con que me dieran un papel y leerlo al pie de la letra. No es mi manera de ser,
Acepté porque estoy de acuerdo con las reivindicaciones que se manifestaron y se manifiestan, y porque iba a decir las cosas a mi manera, que a lo mejor no es cierto, pero pretendo que sean la manera de decir más próximas a vosotros que las palabras que leyera con la firma de unas siglas políticas. Prefiero lo que digáis vosotros a lo que vayan poniendo, pues eso, unas siglas políticas. Y deseo de verdad, porque sí, porque que esto haya sido y sea una protesta ciudadana. Vamos a ver cosas, lo habréis leído. Un endeudamiento municipal que puede llegar a un 97%. Estamos hablando de hipotecar el futuro de Benavente. Las palabras de un par de días del alcalde claman al cielo. Se marcan fechas, hoy si no dimito, y se marcan cantidades. Y nos dicen que no van a repercutir en el ciudadano. Yo me he preguntado, ¿no? Digo, entonces lo van a pagar los causantes del desastre, porque de una manera o de otra, quienes vamos a sufragar ese préstamo que se solicita somos nosotros. No incrementarán los impuestos, nos dicen, ya solo faltaba eso, que nos machacaran más, pero creen que no nos damos cuenta de eso que llaman daños colaterales. Si hay que devolver un dinero, sanear unas cuentas, faltarán inversiones en cultura, en sanidad, en enseñanza, en deportes, en sociedad, en infraestructuras. No podrá haber actividades que de otra manera tendríamos, porque hay que pagar lo que se ha prestado, que no suben los impuestos, pero un teatro va a costar más. Un incremento de la deuda municipal, según los datos de los concejales de la oposición, de más de 6 millones de euros. Y van a pedir un préstamo con toda la tranquilidad del mundo, sin un atisbo de vergüenza. Lo habéis leído en las cuartillas que se han repartido explicando el sentido de esta convocatoria. Una pasarela que se hace sin cumplir con lo que viene establecido en condiciones como era la exigencia de un informe geotécnico. Pues se lo pasaron por el Arco del Triunfo, presuntamente, claro, por Dios. Ahora, quien va a abrir un negocio, ya saben, puede tirarse meses esperando a que den el visto bueno hasta que pueda abrir, al solicitar licencias de todo tipo y esperar respuesta a esas licencias que deben tener una firma, vaya usted a saber cuándo se la van a hacer. ¿Quién podría haber controlado lo que se hacía, que resultó ser muy diferente a lo que se tenía que hacer? La pasarela cayó. El monumento caprichoso, que apenas sería utilizado porque era inútil, con deficiencias desde su inauguración, termina por los suelos. Enhorabuena a quienes tuvieron la idea. Y aún mal lo de siempre. Consejero y su director general muestran una elocuencia apabullante, manifestando inmediatamente que todo se va a investigar y hasta hablan de una reconstrucción. ¿Os habéis enterado vosotros de algo de esta investigación? Pues yo tampoco. Es como la lista de espera en sanidad. Bueno, vete a saber cuándo te toca. Y a todo esto las responsabilidades sin depurar. Habrán ido tranquilamente de vacaciones y el problema que continúa sin resolverse. Lo de solucionar con la premura que exige la situación, pues es otra historia. El Ayuntamiento de Benavente, con la intención de solicitar un préstamo para la pasarela, que no, por favor, que ya sabemos que no van a subir los impuestos, pero a lo mejor sí suben las tasas, porque muchas veces dicen, no suben los impuestos, pero nos ha subido la tasa, y nos van a subir las entradas a lo mejor al teatro, tendremos menos recursos porque habrá que responder al crédito que se solicita. Y va siendo hora que pidamos, como hoy lo estamos haciendo, primero, que los partidos que están en la oposición sean más incidentes en las situaciones que nos afectan a los vecinos de Benavente y no se detengan con este paso que hoy se está dando. Pero como el tema es el de la pasarela, que se exija, porque lo exigimos los ciudadanos, responsabilidades a los políticos y técnicos de la obra de la pasarela. No pueden irse de rositas o poner cara de víctimas mientras todo continúa como estaba al día siguiente del desastre. Quien se tenga que ir, que se vaya. ¿Sabes una cosa? Muchas veces lo habéis oído
muchas veces el alcalde ha aludido a que cobra menos en el ayuntamiento que en la empresa privada en la que está. No, es que... un momentillo. Es que, vamos a ver, si algo similar hubiera pasado en una empresa privada, no dejaron que dimitiera. En 2 minutos estaba despedido. Alguien, antes os hacía alusión, si conociera el sentido de la palabra dignidad, se tenía que haber ido ya. Pero hay otra cosa que se hace ahora mismo, se saca pecho, además hay que ir, dar la palmadita en la espalda, con la disculpa de no voy a dejar esto como está. Bueno, pues sabéis que os digo, que lo dejen como está, a ver si el siguiente arregla el desaguisado y nos saca de la ratonera. Que se vayan los que tienen que marcharse, por favor. Leo como final y termino la última parte del comunicado de los partidos convocantes. Porque no queremos amparar ni encubrir a los responsables políticos y técnicos de la obra estrella del PP, exigimos dimisiones y no al préstamo de la pasarela. El responsable político es Antonio Mañanes, que tenía que haber dimitido, como habéis oído, hoy mismo. No en el 2014, ni en el 2015, ni más allá. Yo creo que aquí ha estado el pueblo, le ha dicho claramente el pueblo que se vaya ya, que no espera el 2014, que no queremos que siga un minuto más de alcalde. Por supuesto que se arregle esto, el pueblo de Benavente no se tiene que endeudar ni una peseta más a pagar una chapuza, los 4 palos que pusieron en la mota que destrozaron los puestos. Les hemos estado diciendo continuamente, a través de una moción incluso que fue apoyada por todos los grupos, que se buscaran responsables y se acudiera a la justicia. ¿Quién mejor que la justicia, que es imparcial, para investigar y buscar a esos culpables? Al final, el tiempo nos ha dado la razón. Convocar una manifestación ha significado eso, romper la hoja de ruta del Partido Popular y que se decidan a pedir responsabilidades. Y desde ahora mismo lo digo, la comisión de esta mañana de Fomento no está muy claro que vayan a pedir responsabilidades a San Macín, como han amagado estos días antes de la manifestación. Parece ser que todo lo quieren hacer por las buenas, porque esta mañana ha habido una frase que nos han dicho personalmente a los concejales. Vosotros hacéis una obra y el causante del derribo os paga los daños, acudiréis a la justicia. Pues por supuesto que en este caso hay que acudir a la justicia, porque son muchos los daños económicos y morales, y sobre todo para la imagen de Benavente. Y por último, como he dicho hace un momento, estamos muy satisfechos de la respuesta de los ciudadanos, más que por el número y por la presencia, porque han ejercido su responsabilidad. Y la responsabilidad que ejercen los benaventanos que han estado aquí hoy es porque saben que les va a afectar a los bolsillos.